Hola, bienvenidos a Snowboard Batters. Pues hoy he decidido traducir mi primer vídeo, How to Snowboard, lo pueden chequear. Lo voy a traducir al español, es un vídeo que generó mucha controversia. Así que bueno, vamos a empezar. Pues primero de todo, yo recomiendo ponerse el snowboard en los dos pies agarrados, porque mucha gente recomienda, instructores y demás, empezar con el One Foot, pero yo no creo que sea la mejor opción, sobre todo para aquellas personas que no saben si son regulars o goofies. Da igual si han hecho monopatín, skate o surf o lo que sea, que puede ser que vayan con el pie contrario con el snowboard. Así que por eso yo recomiendo que si van al rental shop, a la tienda de alquiler, les digan que les pongan en la misma angulación de los dos pies, porque no saben si son regulars o goofy. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar. Una vez que tengo el snowboard puesto, yo recomiendo que se vayan a una pista verde, o a una pista azul, no verde, porque las pistas verdes suelen ser demasiado planas y el snowboard no va muy bien así, tienen que sentir un poco de pendiente. Pues lo primero que tienen que hacer es levantarse, van a tener que clavar un poco el canto de los talones y van a tener que encontrar el equilibrio. Clavo un poco el canto. Lo más importante para no caerse mal es que no nos haga contracanto, que es si yo ahora soltara el canto de delante, de las puntas, entonces caería y eso sería el contracanto. Mejor caer hacia atrás, hacia la pendiente arriba, que no hacia abajo. Para pararme en seco tengo que clavar del todo los talones, puede ser que caigan de culo, no pasa nada. Y para deslizarse bajen un poco el canto de las puntas. Si quiero, cojo velocidad otra vez. Y así. Y una vez tengan este equilibrio más o menos dominado, para moverse de un lado al otro de la pendiente y hacer la hoja que cae, tienen que cambiar su peso corporal de un pie al otro. Pues añado más peso en mi pie derecho. Recuerden que para pararse totalmente en horizontal el snowboard a la pendiente y se pararán clavando bien, aplicando presión en el canto de talones. Derecha a la izquierda, me voy a la izquierda, que me quiero parar. Levanto más el canto de puntas y clavo bien los talones, el snowboard en horizontal. Y vayan practicando esto. Bueno chicos, y ahora que tienen dominado la hoja esta que cae del lado de talones, van a hacer lo mismo del lado de las puntas. Entonces lo más fácil para girarse es, pongo así, pongo este brazo recto, giro el snowboard conmigo y ya así pues nos colocamos de puntas y es más fácil para los principiantes. Pues ahora el mismo procedimiento pero del canto de puntas. Me voy a levantar clavando el canto de puntas y voy a mantener el canto de talones hacia arriba para que no se me enganche y no caigamos de contracanto. Procedimiento. Si clavo mucho el canto de puntas, estoy parada con el canto de talones bien hacia arriba y para deslizarnos voy a soltar un poco el canto levemente de las puntas y así nos iremos deslizando. Cuidado con esto, tienen que ir mirando atrás, que no tengan a nadie.
Y lo mismo, para hacer la hoja que cae, pues simplemente voy a cambiar mi peso de un pie al otro. Pie izquierdo, miro para atrás, miramos a dónde vamos. Para pararme, lo mismo. Clavo bien las puntas, no pasa nada si caen de rodillas. Es mejor siempre caer hacia adelante que hacia abajo. Cuando quieran frenar, tabla completamente en horizontal a la pendiente y me aseguro de clavar bien el canto, de aplicar presión en el canto. Y así nos vamos deslizando. Muy bien, pues eso fue todo por el vídeo del How to Snowboard en castellano, primera parte. Vayan practicando esto, cada uno tiene el aprendizaje más lento o más rápido, no se preocupen, vayan practicándolo hasta que se encuentren a gusto haciendo la hoja que cae tanto del canto de talones como de puntas. Y nos vemos en el siguiente vídeo y les voy a explicar el siguiente paso. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!